Hebreos capítulo 11, leamos este versículo que dice, versículo 32 en adelante, dice así la palabra del Señor: ¿y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría, contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas, que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios y azotes, y a más de esto, prisiones y cárceles. Versículo 37, fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada. Anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Vamos a orar a nuestro Señor. Gracias te damos, Padre, por este tiempo que tenemos de leer tu palabra. Pedimos que tu Santo Espíritu nos guíe, nos hable a través de la predicación. Háblanos a través del ejemplo que vamos a ver de Sansón en esta mañana, y que podamos tomar en nuestra vida las advertencias y aplicar cada día la enseñanza que aprendemos de la vida de Sansón. Ayúdanos a ser hombres y mujeres fieles, hombres y mujeres que caminamos y avanzamos con valor. Te necesitamos en esta mañana, te lo rogamos así en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, hemos estado cantando cánticos de guerra, cánticos de victoria, cánticos de avance, y qué bendición poder entonar estos cánticos al Señor. El versículo 32 nos habla de muchos de estos héroes, de muchos de estos guerreros, muchos de estos jueces que guiaron al pueblo de Israel, el pueblo de Dios, a la batalla. Y ganaron no porque tenían mucha fuerza, no porque tenían muchos armamentos, pero porque tenían a Dios de su lado. Y la palabra del Señor dice: no es con espada, no es con ejército, mas con mi espíritu, dice el Señor. Hemos visto la historia de Gedeón, un guerrero. Hemos visto la historia de Barak, un capitán. Y ahora vamos a ver la historia de Sansón. Y he titulado a Sansón con el título Sansón el carnal. Sansón el carnal. Y encontramos su historia ahí en el libro de Jueces capítulo 13. Si me acompañan al libro de Jueces capítulo 13. Pocos relatos en la Biblia son tan trágicos como como la historia de Sansón. Aquí tenemos a un hombre al cual Dios le dio 20 años para empezar a vencer al enemigo. Y sin embargo, al final de su vida vemos que el enemigo lo venció a él. Tuvo oportunidad tras oportunidad de vencer al enemigo, pero al final el enemigo lo venció a él. La historia de Sansón es una ilustración de la advertencia que Pablo nos da ahí en 1 de Corintios capítulo 9, 27. Yo voy a leer, usted me escucha nada más. Dice así: sino que golpeo mi cuerpo, dice Pablo, y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. No sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Y la historia de Sansón es esta advertencia, hermanos. No vaya a ser que estando nosotros un día listos para guerrear, listos para triunfar, después vengamos a ser eliminados por causa del pecado. Sansón fue un náufrago. Aquí hemos leído Hebreos capítulo 11, versículo 32, nos dice que Sansón tuvo fe en la palabra de Dios. Pero aparte de su fe en la palabra de Dios,
Muy poco se puede decir acerca de él, en su favor. No podemos llamar a Sansón un hombre piadoso, pues se rindió a los apetitos de la carne. Sansón sí confió en Dios para que le librara, y al final de su vida encontramos a él confiando en Dios, teniendo fe en Dios para vencer a sus enemigos. Y la Biblia nos dice que en su muerte él logró matar más filisteos de lo que había matado a través de toda su vida. Hermanos, sin embargo, no podemos concluir que los creyentes hoy pueden vivir doble vidas y aún disfrutar de las bendiciones de Dios. No es así. No puedes estar con un pie en la iglesia, un pie en el mundo. No puedes estar un día leyendo la Biblia y luego estar alimentando tu carne y aún tener las bendiciones de Dios. No puedes disfrutar de las bendiciones de Dios. Primera de Corintios 10:12 nos dice que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Notemos a continuación los pasos que condujeron al pecado y trágico fin de Sansón. ¿Quién no conoce la historia de Sansón? Todos hemos escuchado de este hombre fuerte, de este hombre que mataba a los filisteos. Quizás una de las historias favoritas acerca de las escenas favoritas de la historia de Sansón es cuando él captura tantas zorritas, las amarra, les prende fuego y esas zorritas locas van corriendo por todo el campo de los filisteos, quemando todos los sembríos de los filisteos. Veamos, hermano, a los pasos que condujeron a Sansón. Yo estoy creyendo que Sansón no era tanto un fortachón, no era un hombre grande con muchos músculos. Más bien pienso que era un hombre común y corriente, físicamente hablando, que cuando el Espíritu de Dios venía sobre él, él tenía esta fuerza sobrenatural. Quiero pensar de Sansón más así, más que un Mr. Universe, ¿no? Más bien él era como yo, como tú. Y si nosotros nos ponemos en las manos de Dios, Dios también puede usarnos con la llenura de su Espíritu Santo de la misma manera en que él usó a Sansón. Pero al mismo tiempo, si nosotros nos dejamos vencer por nuestra carne, por nuestras debilidades y por el pecado, vamos a caer y vamos a morir como Sansón hizo. En primer lugar, al principio de su vida encontramos que él menospreció su herencia espiritual. Sansón menospreció su herencia espiritual. En el capítulo 13, vamos a leer, dice ahí la Biblia: los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en mano de los filisteos por 40 años. Y había un hombre de Sora, de la tribu de Dan, el cual se llamaba Manoa, y su mujer era estéril, y nunca había tenido hijos. A esta mujer apareció el ángel de Jehová y le dijo: he aquí que tú eres estéril y nunca has tenido hijos, pero concebirás y darás a luz un hijo. Ahora pues, no bebas vino ni sidra, ni comas cosa inmunda, pues he aquí que concebirás y darás a luz un hijo, y navaja no pasará sobre su cabeza, porque el niño será nazareo a Dios desde su nacimiento, y él comenzará a salvar a Israel de mano de los filisteos. Y la mujer vino y se lo contó a su marido diciendo: un varón de Dios vino a mí, cuyo aspecto era como el aspecto de un ángel de Dios, temible en gran manera. Y no le pregunté de dónde ni quién era, ni tampoco él me dijo su nombre. Y me dijo: he aquí que tú concebirás y darás a luz un hijo. Por tanto, ahora no bebas vino ni sidra, ni comas cosa inmunda, porque este niño será nazareo a Dios desde su nacimiento hasta el día de su muerte. Entonces oró Manoa a Jehová y dijo: Señor mío, yo te ruego que aquel varón de Dios que enviaste vuelva ahora a venir a nosotros y nos enseñe lo que hayamos de hacer con el niño que ha de nacer. Hermanos, Sansón nació en un hogar piadoso. Sansón nació y tenía padres que creían en la oración. Aquí acabamos de leer el versículo 8, cómo Manoa empieza a orar a Dios. Lea el versículo 12, dice: entonces Manoa dijo: cuando tus palabras se cumplan, ¿cómo debe ser la manera de vivir del niño? ¿Y qué debemos hacer con él? ¿Qué interés tenía este padre de instruir a su hijo en la voluntad de Dios?
Qué bendición hay para una familia cuando el padre quiere saber de Dios y decir: Señor, enséñame más y más de cómo instruir a mi familia, cómo enseñarles tu verdad, cómo disciplinarles, cómo ayudarles a conocer a Cristo. Encontramos a Manoah siendo un hombre de oración, un hombre que clamaba a Dios y le hacía peticiones. Pero Sansón menospreció su herencia espiritual. ¿Cuántos de ustedes jóvenes, señoritas, han nacido en hogares cristianos? ¿Cuántos de ustedes han nacido en hogares donde papá es un hombre de oración, donde mamá es una mujer de la Biblia, de la palabra de Dios, una mujer de fe? Y muchos de ustedes están menospreciando la herencia espiritual que Dios les está permitiendo tener. ¿Cuántos jóvenes y señoritas andan perdidos en las discotecas, en los bares? ¿Cuántos jóvenes y señoritas están enfermos, están enfermas, están a punto de morir? Porque no han tenido un padre, una madre que les advirtiera, que les diga: hijo, hija, no hagas eso. Hijo, hija, no vayas por allí. Hijo, hija, vamos a la iglesia, vamos a cantar al Señor. Mira, vamos a leer la Biblia, te enseño de Jesús. Pero tú, joven señorita, tienes la oportunidad de escuchar la palabra de Dios, de tener un padre, una madre que te ama, un padre, una madre que te trae a la iglesia, un padre, una madre que te animan a leer la Biblia, a orar al Señor. Los padres de Sansón temían a Dios y trataron de infundir el mismo temor en su hijo. La Biblia también nos dice que estos padres trajeron ofrendas a Dios y aún se atrevieron a creer en sus maravillosas promesas. Ellos creyeron la promesa de que ellos tendrían un hijo. Ellos le creyeron al ángel de Jehová, a Dios, le dijeron sí. Y cuando este niño nazca, no si es que este niño nace, cuando este niño nazca, ¿cómo lo criaremos? ¿Qué haremos con él? Padre, ¿alguna vez te has preguntado eso? ¿Alguna vez le has orado al Señor y le has dicho: Señor, ayúdame a entender cómo debo criar a este hijo? Porque cada hijo es diferente, cada hija es distinto al otro. ¿Le has preguntado al Señor, Padre? ¿Eres un padre, una madre piadosa que ora al Señor, que teme al Señor y que quiere infundir este mismo temor en sus hijos? ¿Le has preguntado al Señor, Padre? Dios le dio a Sansón una investidura especial del Espíritu Santo que le hizo vencedor. La Biblia acabamos de leer que Dios llamó a Sansón un nazareo. Y no debemos confundir esto con un nazareno. Un nazareno es alguien que es de Nazaret, pero un nazareo es alguien que es separado para Dios, separado completamente, sometido al Señor. Y de acuerdo al texto bíblico, Dios mismo escogió a Sansón para ser separado para él, un nazareo. A través de la Biblia vamos a encontrar a muchos personajes, líderes en la historia de Israel, que desde el vientre han sido llamados para una obra especial. ¿Será que nuestros hijos están siendo llamados? ¿Dios tiene un plan con ellos? ¿Será que nosotros estamos conociendo la voluntad de Dios para nuestros hijos y ayudando a nuestros hijos a crecer en el amor y en el temor del Señor para que un día ellos puedan cumplir ese plan y ese propósito en sus vidas? ¿O estamos siendo estorbo para ellos? Quizás tú le dices a tu hijo: no, hijo, no, más importante es que vayas al club de deportes. Más importante es que aprendas a ser un pelotero, que aprendas a ser una bailarina. Vete a las danzas, hija, participa. ¿Cuáles son nuestras prioridades? ¿Está malo jugar pelota? No está malo jugar pelota. Quizás el Señor llame a tu hijo a ser un gran futbolista y lo permita estar en grandes ligas internacionales donde él puede dar testimonio de su fe. Pero si estás dando más importancia a eso y no a la exposición de la palabra de Dios, tarde o temprano vas a perder a tu hijo, vas a perder a tu hija. De acuerdo a la palabra de Dios ahí en Números capítulo 6, un nazareo nunca debía beber licor, ni debía participar de ninguna vianda que provenía del fruto de la uva. Un nazareo no podía tocar un cadáver, y la señal de su dedicación sería su cabello sin cortar. Iba a dejar crecer su cabello. Toda esta maravillosa herencia menospreció Sansón cuando fue adulto.
En lugar de ponerse en las manos de Dios para realizar la tarea dada por Dios, decidió vivir como a él le placía. Desde muy pequeñito Sansón entendió cuál era el plan de Dios para su vida. Quizás tú has escuchado el evangelio del Señor cuando eras niño. Quizás tú has escuchado, has venido a la iglesia. Quizás papá y mamá te traían de la mano. Pero ahora tú has crecido. Ahora tú eres un adulto independiente. ¿Estás buscando a Dios por tu propia voluntad o estás menospreciando? Es posible que a muchos de ustedes Dios les ha dado grandes talentos y habilidades y dones que Dios quiere usarlos en su obra. Pero Dios no les está usando porque ustedes están menospreciando la obra de Dios. Ustedes están menospreciando la vida cristiana. Ustedes quieren vivir como a ustedes les place. Ustedes quieren vivir como a ustedes les da la gana. Qué trágico es cuando Dios le da a un joven una maravillosa herencia y una gran oportunidad y lo toma a la ligera. Dios libre a nuestros jóvenes, Dios libre a nuestros niños de tomar las cosas del cristianismo, de tomar la palabra de Dios a la ligera. Eso sería una tragedia grande. Si teniendo la oportunidad de conocer la verdad, teniendo la oportunidad de servir al Dios vivo, vayamos en pos y servir a los dioses ajenos y a nuestra carne. Hermanos, en primer lugar vemos que Sansón menospreció su herencia espiritual. Los padres de Sansón eran hombre y una mujer que amaba a Dios, temían a Dios, oraban a Dios, ofrecían sacrificios a Dios. Era un hombre y una mujer que creyeron las promesas de Dios, y Sansón menospreció todo eso. En segundo lugar vemos que Sansón también desafió a sus padres. Vayamos ahí al capítulo 14, leamos el versículos 1 al 4. Descendió Sansón a Timnat y vio en Timnat a una mujer de las hijas de los filisteos. Y subió y lo declaró a su padre y a su madre diciendo: yo he visto en Timnat una mujer de las hijas de los filisteos. Os ruego que me la toméis por mujer. Y su padre y su madre le dijeron: no hay mujer entre las hijas de tus hermanos, ni en todo nuestro pueblo, para que vayas y tomas una mujer de los filisteos incircuncisos. Y Sansón respondió a su padre: tómame a esta por mujer, porque ella me agrada. Mas su padre y su madre no sabían que esto venía de Jehová, porque él buscaba ocasión contra los filisteos, pues en aquel tiempo los filisteos dominaban sobre Israel. Sansón desafió a sus padres. Una evidencia de la declinación espiritual puede verse en la manera en que se lleva él con sus seres queridos. Cuando un esposo y una esposa están pleiteando, cuando un esposo y una esposa se gritan, eso es simplemente una muestra, una evidencia de la declinación espiritual en el corazón de esa persona. Cuando un hijo se rebela contra sus padres, cuando un hijo le grita y le maltrata a su papá, a su mamá, eso solamente es una evidencia de la declinación espiritual en la vida de esa persona. Y eso es lo que vemos en Sansón. Sansón estaba de una manera llevándose mal, estaba contradiciendo no solamente los deseos de sus padres, pero la voluntad de Dios. La voluntad de Dios era que el pueblo de Dios no se mezclara con la gente de alrededor. ¿Por qué? ¿Porque Dios era un Dios racista? No, porque Dios quería proteger a su pueblo de la idolatría. El gran pecado que los cananeos, los filisteos y todos estos pueblos moabitas, amonitas estaban haciendo en contra de Dios era la idolatría y la adoración de demonios. Y Dios le había dicho a su pueblo: no se junten, no se casen sus hijos con sus hijas, no den a sus hijas por esposa a los hijos de estos pueblos. No vaya a ser que estando en estos matrimonios estas mujeres alejen a sus hijos del Dios verdadero. Y no fue eso lo que pasó con el gran y sabio rey Salomón. Con tantas esposas y tantas concubinas, la Biblia nos dice que estas mujeres le alejaron del Dios verdadero. Y él empezó a construir altares altos para sus esposas. Joven, señorita, escucha la advertencia de la palabra de Dios.
Aquí el versículo 1 nos dice: descendió Sansón a Timnat. Es cierto que Sansón descendió. Él descendió tanto espiritualmente como geográficamente. Él descendió en su vida. En lugar de quedarse dentro de las fronteras de Israel, él entró en territorio enemigo y ahí se enamoró de una pagana. Joven, ¿vas a encontrar una mujer piadosa en la discoteca? ¿Vas a encontrar una mujer piadosa en los bares? Señorita, ¿dónde vas a encontrar un hombre de acuerdo al corazón de Dios? ¿Fuera de las fronteras? Sansón había descendido, había salido de su pueblo y se había enamorado de una pagana. Él sabía las leyes de separación que Dios le había dado a los judíos, pero decidió ignorarlas. Quisiera ver alguna de estas menciones ahí en Éxodo capítulo 34, versículo 16. Éxodo 34, versículo 16. Dios, advirtiendo a su pueblo, le dice: o tomando de sus hijas para tus hijos, y fornicando sus hijas en pos de sus dioses, harán fornicar también a tus hijos en pos de los dioses de ellas. Deuteronomio capítulo 7, versículo 3. Deuteronomio capítulo 7, versículo 3 nos dice: y no emparentarás con ellas, no darás tu hija a su hijo, ni tomarás a su hija para tu hijo. Padre, ya tu hija está señorita. Madre, ya tu hijo está un jovencito. Dios ha puesto en nosotros los seres humanos un deseo de estar unidos a otra persona, y este deseo es lo más normal. El deseo de un joven y una señorita de casarse, de formar una familia, es un deseo natural de parte de Dios. Dios quiere que nos casemos, Dios quiere que formemos familias, Dios quiere que tengamos hijos, Dios quiere que les sirvamos unidos como un hogar. Y cuando nuestros hijos y nuestras hijas empiezan a mirar a las señoritas, a los jovencitos, y hay una atracción física, un enamoramiento, eso no está mal, eso está muy bien. Lo malo es dónde están mirando. ¿Dónde están mirando nuestros hijos y nuestras hijas? ¿Están mirando a los filisteos? Yo tenía 16 años. Yo estaba estudiando en Pucallpa, en un instituto, y llegaron ahí un grupo de muchachos de afuera, jóvenes y señoritas de otros colegios, de otras instituciones. Y en donde yo estudiaba era un lugar cristiano. Y ahí me conocían porque yo me gustaba servir al Señor y dirigía también los cánticos. Pero en toda la reunión que teníamos con estos otros grupos de otras instituciones que venían a ver a nuestra institución, había una muchacha que me miraba, muy linda, físicamente muy linda, una chibola, yo también chibolo, y me gustó sus ojos, su cara, pero no me dejaba de mirar. Y cuando yo regresé a mi casa, yo le dije: mamá, hay una muchacha de tal lugar que me estaba mirando, ¿qué te parece? Y mamá: deja de estar mirando a estas filisteas, amorreas, cananeas. Y yo me quedé así como en shock, no esperaba esa respuesta. Y doy gracias a Dios por una madre piadosa y porque escuché a tiempo el consejo. Y a los 18 años yo me iba a casar, hermanos. A los 18 años yo me enamoré de otra muchacha cristiana, ¿ya? Esta vez no era una filistea, pero pensábamos, ella era de otra congregación, de otra iglesia. Los dos hablábamos, éramos amigos, queríamos servir al Señor. Los dos teníamos 18 años. Y yo estaba seguro de que ella iba a ser mi esposa. Y yo le dije, ¿no? ¿Qué te parece si nos hacemos novios y ya pues nos casamos, ¿no? Queríamos casarnos.
Al fin de semana yo voy y se lo cuento a mi padre, a mi madre. Mi padre lo tomó con mucha seriedad, con mucha cautela, pero mi mamá no. Mi madre es una mujer que no puede callar lo que tiene que decir. Y ella fue y me dijo: David, ahora mismo rompes con ella. Tú has venido a estudiar, no a casarte. Y ella, con lágrimas en sus ojos y con rabia en su corazón, me decía: no te vas a casar con él. Hermanos, yo me enojé muchísimo con mi mamá. Después yo tuve que pedirle perdón, porque yo tuve un resentimiento en mi corazón en contra de mi madre, porque ella me estaba prohibiendo realizar mi sueño, casarme con la mujer de mi vida. Yo recuerdo asistir, ¿no?, a la iglesia de esta joven un martes de oración, que ellos se reunieron a orar. Yo le dije: ven, vamos a orar juntos, le digo. Y ahí le dije, ¿no? Yo nunca le dije que mi mamá me estaba prohibiendo. Uy, qué vergüenza, ¿no? Y creo que ella nunca supo, pero yo le dije: ¿sabes qué? Perdóname, pero yo no estoy listo para esto. Esa noche de oración ella lloró y yo lloré, porque en el corazón de los jóvenes hay sentimientos. Pero hoy en día, hermano, yo me paro delante de usted dando gracias a Dios y gloria a Dios, porque Dios tenía un plan maravilloso para mi vida. Esta señorita, somos amigos todavía, ella está casada, también tiene sus hijitos, viven en el extranjero. Y ustedes conocen mi familia. Yo estoy casado, felizmente casado. Y Dios no podía haberme bendecido de una mejor manera que con la esposa que Él me ha dado. Una esposa conforme al corazón de Dios. Pero jóvenes, escucha el consejo de tu padre, escucha el consejo de tu madre, escucha el consejo de tu pastor, escucha el consejo de tus líderes, que te amamos. Cuando uno es grande, entiende realmente las advertencias de los adultos. Porque los adultos de jóvenes quizás no han tenido los mismos consejos que nosotros hemos tenido, y ellos han cometido errores que ellos no quieren que tú cometas. ¿Tiene algo de malo enamorarse? No. ¿Tiene algo de malo gustarse de alguien? No. Pero ¿dónde estás buscando? Recibe la bendición de papá, recibe la bendición de mamá. Pregúntales. Yo doy gracias a Dios porque Él usó a mis padres para guiarme. Yo nunca hubiese ido a la universidad en Puerto Rico si yo me hubiese casado a los 18 años. Yo me hubiese quedado quizás allá en Pucallpa trabajando, yo no sé qué quizás haciendo. No me puedo imaginar qué pudo haber sido de mi vida si yo me hubiese casado a los 18. Pero Dios, en su gracia, en su amor, detuvo, no puso su mano allí, y yo pude ver su mano, con rabia y con enojo, con disgusto por un momento, pero después entendiendo la mano soberana de Dios y diciéndole: gracias Dios, gracias papi, gracias mami. Porque recuerdo la misma madre que me dijo: no te vas a casar con ella, tú estás aquí para estudiar, no vas a hacer, no, rompe. La misma mamá que me dijo eso, años después me dijo: hijo, la mujer que tú amas yo voy a amar. Y yo en ese momento yo no tenía a nadie, ¿no? Estaba estudiando todavía en Puerto Rico, pero recibiendo esa bendición de mi mamá: la mujer que yo ame, ella va a amar. Qué gran bendición. Y hoy en día yo puedo ver a mi esposa y a mi madre interactuar como si fuesen madre e hija en la carne. Y eso es una bendición para mí, porque mi madre ama a Silvia como me ama a mí, y Silvia ama a mi mamá como ama a su propia mamá. En medio de una sociedad en que las suegras y las nueras se pelean, se pleitean, se odian, Dios me ha dado la bendición de tener una esposa y una madre que aman al Señor. Y los padres son sabios, hay que escuchar. Pero Sansón no quería escuchar. Sansón estaba ahí, contradiciendo y desafiando a su padre. Y le dice: papá, yo quiero a esa mujer, ella me gusta. Y su mamá le dice: pero hijo, ¿acaso no hay?
¿Por qué estás mirando a las hijas de los filisteos incircuncisos? ¿No puedes ver que en nuestra iglesia, que en nuestra familia, que en nuestra congregación, que en nuestro pueblo hay una señorita que es para ti? Señorita, si un joven de la iglesia te invita a salir, acéptale. No creas que ya es para que te vas a casar con él. ¿Pues no sería bueno que salgan y se conozcan? Déjale que pague, pide ahí un banquete, cómetelo. ¿Ya? Joven, invita a las señoritas a salir. Yo el pastor Richard y mi persona no nos oponemos a que ustedes salgan y tengan un tiempo de recreación, de comer, de conocerse. Eso no quiere decir que se van a casar. Eso solo es que están conociéndose como amigos. Pero ahora si viene un jovencito de 16, 17 que su mamá todavía le lava la ropa, que a ese yo le digo no. Yo le diría lo mismo que mi madre me dijo cuando yo tenía 18 años. No. Estudia, trabaja, concéntrate en tus cosas. Pero aquí en nuestra iglesia hay muchos que ya han terminado sus estudios, ya son profesionales, están trabajando. ¿Ya? Joven, invita a la señorita. Señorita, acepta la invitación y dile sin ningún compromiso. Pero uno no sabe si quizás ahí tú llegues a conocer algo de este joven, señorita, que no sabías. O tú, joven, llegues a conocer y a gustarte de esta señorita de una manera diferente y una linda amistad florezca en un noviazgo. Y ese noviazgo llegue a ser un matrimonio. Y este matrimonio sea un pilar de nuestra iglesia. Pero no busques en el mundo. Porque vez tras vez escucho las historias que jóvenes y señoritas de nuestra iglesia han buscado en el mundo y ahora sus vidas están destruidas. Porque en verdad les digo, hermanos, ni siquiera encontrando un esposo o una esposa en la misma iglesia garantiza tu gozo y tu felicidad. ¿Sabes quién garantiza tu gozo y tu felicidad? Cristo. Si tu mirada está en Cristo, tú vas a ser feliz. Si tu dependencia está en el Señor, tú vas a ser feliz. Pero si tú estás mirando en tu esposo, en tu esposa y sus errores, tú vas a seguir viviendo una vida de desgracia y de infelicidad. Pero empieza a mirar a Cristo, porque ni aún el hombre, el joven o la señorita más cristiano de nuestra iglesia es garantía de que no te va a traicionar, de que no te va a fallar. El único que no nos falla es nuestro Señor Jesucristo. Pero Sansón no había entendido eso. Él desafió a sus padres. No solamente menospreció la herencia de sus padres, desafió a sus padres. Veamos ahí 2 de Corintios capítulo 6, versículos 14 al 18. 2 de Corintios capítulo 6, versículos 14 al 18. Nos dice ahí la Biblia: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Como Dios dijo: habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Por lo cual salid, hermanos, salid, hijos, salid, huid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor. No toquéis lo inmundo y yo os recibiré. Y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Pero esta señorita dice: pero pastor, es un amigo bueno, es bien caballeroso, es bien educado, yo le voy a hablar de Cristo, yo le voy a testificar. Y si una señorita aquí se empeña, se ensaña en esa clase de pensamiento, buena suerte. Buena suerte. No podemos tomar el matrimonio ligeramente. No podemos tomar la unión, que es un pacto delante de Dios, a la ligera y decir: bueno, me voy a casar, luego me divorcio, o si no funciona. El matrimonio no es así, joven, señorita. El matrimonio no es de ponerse una ropa y luego quitársela.
El matrimonio es para toda la vida. Así que ten cuidado con quién te estás emparentando. Como antes hemos dicho, no vaya a ser que el diablo termine siendo tu suegro. Te cases con el hijo del diablo. Ten mucho cuidado. Génesis capítulo 24 del 1 al 4, hemos leído anteriormente en otro sermón que Abraham le dice a su siervo, le dice: por favor, búscate una esposa para mi hijo Isaac, pero que no sea de las hijas de los cananeos. No lo permitas casarse con una hija de los cananeos. Ve a mi parentela, ve a mi padre, consigue una esposa de mi familia. Joven, señorita, si tú piensas, si has buscado aquí en la iglesia y me dices: pastor, pero aquí no hay. Aquí los jóvenes son como nuevos creyentes. Son bebitos en su fe, pastor. Yo quiero crecer, yo quiero servir al Señor. Y aquí los jóvenes no están sirviendo al Señor. Están esperando que las muchachas hagamos todo. Señorita, dime eso. Vamos a ir a confraternizar con otras iglesias que creen en Jesús también, que predican la Biblia. Estoy seguro que ahí hay otros jóvenes esperando. Jóvenes, si tú dices: pero aquí las muchachas, no, pastor, no están creciendo en su fe, no hay señoritas, o no me hacen caso. Vamos, joven, vamos a visitar otras iglesias donde predican la palabra del Señor. No cualquier iglesia, una iglesia que predica la Biblia, que predica de Jesús, donde encuentres otro joven, otra señorita que ama a Jesucristo. Pero no busques, hermano, no busques en las hijas de los filisteos, en las hijas de los cananeos. Notes, hermano, aquí en Jueces capítulo 14, que Sansón le dice a sus padres, él le dijo a sus padres, no se ve que él les preguntó, no les pregunta, él les dice, les declaró, versículo 2, y subió y lo declaró, dice, a su padre y a su madre. No le importó que su deseo le desagradó a sus padres. Nótese, hermano, que aquí en este pasaje Dios en su misericordia, Él estaba dispuesto a anular, a no considerar esta falta de Sansón, y quería usar aún así a Sansón para debilitar a los filisteos. Versículo 4. Versículo 4 nos dice que Dios estaba dispuesto, a pesar de la mala decisión que Sansón estaba tomando, a usarlo a este siervo de poca fe para derrotar a los filisteos. Los jóvenes cristianos necesitan detenerse y considerar con cuidado cuando ellos están menospreciando a padres piadosos que conocen la palabra de Dios. Ten mucho cuidado, joven, señorita, de no menospreciar. Quizás tu papi y tu mami no está aquí, pero aquí está tu iglesia, aquí están tus pastores, aquí hay hermanos, hermanas que te amamos. Todos los consejos que te vamos a dar es para tu bien, porque queremos lo mejor para ti. Y si un joven, una señorita me pregunta a mí: pastor, ¿qué hago con esto, este joven o esta persona? Yo tengo 2 hijas, tengo 2 hijos también. Están pequeños, pero mi esposa y yo oramos por sus esposos y por sus esposas. Señor, si tú has de dejarlos solteros porque los tiempos se ponen difíciles, que así sea. Señor, si tú tienes un esposo, una esposa para ellos, prepara sus corazones, cuida a este niño, a esta niña, donde sea que esté, ya sea que esté aquí en nuestra iglesia, ya sea que esté en otra parte, cuídalos. Y yo quiero criar a mis hijos, a mis hijas, que puedan llegar a ser esposos y esposas temerosos del Señor también. Y con ese mismo amor, con ese mismo deseo, yo voy a aconsejarte a ti, joven, señorita. Y si mi consejo no es mucho, quizás aquí hay otros hermanos, hermanas, adultos, mayores en la fe, mayores en experiencia en la vida, que pueden aconsejarte también. Pregunta. La tercera cosa que encontramos es que él contaminó su cuerpo. Primero, él menospreció su herencia espiritual. Segundo, desafió a sus padres. En tercer lugar, él contaminó su cuerpo. De ahí del capítulo 14, del versículo 5 al versículo 20, encontramos esta historia, esta escena en la vida de Sansón, cuando Sansón se encontró con un león. ¿Se acuerda de esa parte? Usted lo puede leer allí. Sansón se encuentra con un león y Dios le da el poder para vencer, aun cuando Sansón no estaba andando completamente en la voluntad de Dios. Qué grande es nuestro Dios, qué misericordioso.
Y quizás tú no estás andando en la voluntad de Dios, pero Dios todavía está bendiciéndote, Dios todavía está ayudándote. Pero hoy escucha la advertencia del Señor. No vas a recibir la bendición de Dios siempre si estás andando mal en pecado. Cuando regresa Sansón algunos meses después, porque en ese tiempo el proceso de las bodas llevaba tiempo, ¿verdad? Él en una ocasión fue con su papá, ahí en el principio del capítulo 14, va con su papá y su mamá, y ellos solicitan a los padres de la muchacha de Timnat, y le dicen, mi hijo quiere casarse con tu hija. Ah, bueno, pues vamos a planear la boda. Meses pasan, cuando ya están yendo para la celebración, para la fiesta, y Sansón pasa por el camino y ve ahí el león muerto. Y la Biblia nos dice que en el cuerpo del león muerto, las abejas habían construido un panal y ahora estaban produciendo miel. Él regresa y encuentra miel en el cadáver del león. Números capítulo 6, del versículo 6 al versículo 9, nos dice que un nazareo nunca debía tocar un cadáver. Pero Sansón a propósito se contaminó debido a la miel. La miel era más dulce para él que los mandatos del Señor. La miel era más importante para Sansón, disfrutar de esa dulzura, que obedecer la palabra de Dios. Qué vergüenza para un cristiano que, sabiendo la palabra de Dios, conociendo los mandamientos de Dios, él prefiere disfrutar de los placeres de esta vida y rechazar y menospreciar y contaminar su cuerpo. ¿Cuántos cristianos hoy se contaminan solo para disfrutar de un poquito de miel en el cadáver de un león? ¿Cuántos? Tal vez tu miel es un libro popular. ¿Cuántos ya, señoritas, habrán leído las 50 sombras, ¿no?, del amor? No sé cómo se llama eso. Hasta película ha salido. ¿Cuántos jóvenes no han leído a Harry Potter? ¿Cuántos jóvenes no han dicho esto? Yo quiero leer, y se llenan sus vidas, sus mentes y sus corazones con estas pasiones desordenadas. Harry Potter, todo es brujería y magia negra. Las 50 sombras o grises, no sé qué, del amor, todo eso, adulterio y fornicación. Pero están metiendo sus cabezas con libros hasta comunistas, libros de filosofías engañosas, y la Biblia habla eso de filosofías de demonios, en lugar de llenar sus mentes y sus vidas con la palabra de Dios. Quizás esa es tu miel, quizás una película, quizás una amistad cuestionable. ¿Ah? Tienes un amiguito, una amiguita que no está tan fiel en la iglesia, pero bueno, son buenos amigos, ¿no? Quiero ayudarle, dices, quiero ayudarle a llegar a Cristo, pero en lugar de eso, esa amistad te va a llevar fuera de Cristo. Triste es decirlo, pero Sansón pasó el pecado a sus padres. Leas ahí la escritura, dice que él convirtió al pecado en un juego. Tanto así que no solamente él participó del pecado, sino que no les dice a sus padres que él había agarrado de la miel del cuerpo del león muerto, porque él sabía que sus padres le iban a regañar, le iban a decir, tú no puedes estar tocando al león muerto. ¿Qué has hecho, hijo? No. Para evitar estos problemas, Sansón va y les comparte, mira, papi, mami, y los padres sin saber están comiendo de la misma miel. Es como si aquí en la iglesia, ¿no?, alguien viniera y me dice, pastor, yo quiero dar mi diezmo, son $100,000. ¿Y en qué trabaja usted, hermano? Yo soy narcotraficante, pastor. ¿Cómo vamos a aceptar la miel del pecado? No queremos tu miel, no queremos tu dinero. Lleva tu dinero. No queremos participar de tu pecado. Los padres de Sansón le iban a decir eso, pero Sansón se calla y le comparte. Y no solamente eso, lo vuelve un juego. Si usted lee la historia, dice que llegan a la boda y él hace un enigma. Él dice un enigma a todos los asistentes, ¿no?, filisteos. Hace un juego de adivinanzas con su pecado. Eso es el colmo de los cristianos que están resbalando en una vida de carnalidad. Escuchar cristianos contando chistes colorados, o escuchar cristianas contando chismes de las novelas.
El colmo es estar gloriándose y anunciando a los cuatro vientos, sin vergüenza, los pecados que cometemos. Sansón se contamina. Como nazareo y como judío no tenía derecho a participar en una boda filistea. Era una boda mundana. El matrimonio, la Biblia dice, nunca se completó, pero las semillas del pecado quedaron plantadas en su corazón. Las semillas del pecado quedaron plantadas en el corazón de Sansón. Pero Sansón no solamente contaminó su cuerpo, no solamente desafió a sus padres, no solamente menospreció la herencia espiritual de sus padres, pero vemos en cuarto lugar que también él desdeñó la advertencia de Dios. Desdeñó, no hizo caso de la advertencia de Dios. En el capítulo 15, encontramos aquí, leemos: aconteció después de algún tiempo que en los días de la siega del trigo, Sansón visitó a su mujer con un cabrito, diciendo: entraré a mi mujer en el aposento. Y ahí vemos que como su mujer muere. Este capítulo concluye, si sigues leyendo hasta el final, con el hombre fuerte, completamente exhausto. Veamos ahí capítulo 15. Vamos al versículo 11. Dice ahí: y vinieron 3,000 hombres de Judá a la cueva de la peña de Edam, y dijeron a Sansón: ¿no sabes tú que los filisteos dominan sobre nosotros? ¿Por qué nos has hecho esto? Y él les respondió: yo les he hecho como ellos me hicieron. Ellos entonces le dijeron: nosotros hemos venido para prenderte y entregarte en mano de los filisteos. Y Sansón les respondió: juradme que vosotros no me mataréis. Y ellos le respondieron diciendo: no, solamente te prenderemos y te entregaremos en sus manos, mas no te mataremos. Entonces le ataron con 2 cuerdas nuevas y le hicieron venir a la peña. Aquí encontramos a Sansón siendo entregados por sus propios amigos, por sus propios hermanos. Después de que él quema los campos de los filisteos, la Biblia nos dice que esta acción que él hizo causa que los filisteos quemen a su esposa o a la mujer, ¿verdad?, con quien él se había desposado. Quemaron a toda su familia. Luego vemos ahí que Sansón venga su muerte, mas su gente dice que se volvió en contra de él. Versículos 11 al 13 que acabamos de leer. Dios libró, pero entonces le advirtió mostrándole cuán débil él era. Porque ahí en una ocasión Sansón dice: ay, tengo sed. Veamos el capítulo 16. Perdón, vamos al mismo capítulo 15, versículo 18, donde él dice: tengo sed. Después de que él mata a los filisteos con una quijada de asno, versículo 18 nos dice: y teniendo gran sed, clamó luego a Jehová y dijo: tú has dado esta grande salvación por mano de tu siervo, y moriré yo ahora de sed, y caeré en manos de los incircuncisos. Versículo 19: entonces abrió Dios la cuenca que hay en Leí, y salió de allí agua, y él bebió y recobró su espíritu y se reanimó. Aquí encontramos a Dios proveyendo agua para Sansón. Aquí encontramos a Sansón débil, y lo encontramos haciendo estas oraciones. En toda la historia de la vida de Sansón, él solamente hace 2 oraciones. Aquí está la primera, cuando él ora pidiendo agua, y en el capítulo 16, versículo 28, cuando él ora pidiendo fuerzas al final de su vida para destruir a los filisteos. ¿Se acuerda qué clase de personas eran sus padres, hermanos, que leímos en el capítulo 13? Eran hombres de oración. Su papá era un hombre de oración, su mamá era una mujer de fe. Pero Sansón no imitó la fe de sus padres. Sansón no imitó el estilo de vida de oración que sus padres tenían. Dios le advirtió aquí, pero él no quiso prestar atención. Dios le estaba mostrando: Sansón, tú puedes quedarte débil, tú puedes morir en manos de tus enemigos, tú también tienes sed, tú también te cansas,
Pero Sansón no quiso escuchar la advertencia de Dios. Y finalmente, hermanos, como punto número 5, vemos que él deliberadamente jugó con el pecado, ahí en el capítulo 16. Deliberadamente él jugó con el pecado. Sansón ya se había metido en problemas con una mujer, pero ahora lo vemos intentando de nuevo, y esta vez adentrándose más y más en el territorio del enemigo, ahí en Gaza, dice ahí el capítulo 16. Fue Sansón a Gaza, versículo 1, y vio allí una mujer ramera, y se llegó a ella. Dios otra vez lo amonesta al permitir que el enemigo casi lo atrape, pero Sansón todavía rehusó arrepentirse. La historia nos cuenta ahí que Sansón estaba ahí en casa de la mujer ramera, siguiendo y alimentando los apetitos de su carne, y los enemigos se dan cuenta y dicen: vamos a cerrar la puerta, vamos a esperar hasta la mañana para que lo atrapemos. En la Biblia nos dice que Sansón se levantó a la medianoche y salió, y él rompió la puerta de la ciudad, una puerta inmensa. A pesar de su pecado, Dios le permite tener esta fuerza sobrenatural, y él escapa, y Dios está advirtiéndole: Sansón, tus enemigos están detrás de ti, Sansón. Pero él no se arrepiente, no se arrepiente. Entonces aquí en la escena de su vida entra esta mujer llamada Dalila, quien finalmente lo condujo a su caída. El valle de Sorek estaba cerca de la casa de Sansón, pero el corazón de Sansón estaba ya lejos de Dios. Cuando nuestro corazón se aleja de la voluntad de Dios, todo lo demás va en decadencia. Nos asombra ver a este nazareo durmiendo sobre las rodillas de una mujer perversa. Vamos a leer aquí el capítulo 16, versículo 14 en adelante. Dice: después de esto aconteció que se enamoró de una mujer en el valle de Sorek. Este Sansón bien enamoradizo, ¿no? Cada rato se está enamorando. Y tiene una tendencia de buscar mujeres, ¿no?, de afuera. ¿Eres así tú también, hermano joven? Quizás tú eres un hombre casado y estás mirando a mujeres, ¿no?, que no son tu esposa. Después de esto aconteció que se enamoró de una mujer en el valle de Sorek, la cual se llamaba Dalila. Y viniendo a ella, los príncipes de los filisteos le dijeron: engáñale e infórmate en qué consiste su gran fuerza, y cómo lo podemos vencer, para que lo atemos y lo dominemos, y cada uno de nosotros te dará 1,100 siclos de plata. Ese es mucho dinero. Y Dalila dijo a Sansón: yo te ruego que me declares en qué consiste tu gran fuerza, y cómo podrás ser atado para ser dominado. ¿Cómo le habrá engatusado esta mujer? Le habrá acariciado, ¿no?, sus músculos. Sansón, tú eres tan fuerte. Mira tu cara, tu hombro. ¿De dónde viene esta tu fuerza, Sansón? Tú puedes, no, abrázame, Sansón. Y Sansón, ¿no?, agarrando a la mujer Dalila, y ella tratando, no amando a Sansón, sino amando al dinero que le esperaba al descubrir la fuerza de Sansón. Seguimos leyendo y dice ahí que el versículo 7: le respondió Sansón: si me ataren con 7 mimbres verdes que aún no estén enjutos, entonces me debilitaré y seré como cualquiera de los hombres. Y los príncipes de los filisteos le trajeron 7 mimbres verdes que aún no estaban enjutos, y ella le ató con ellos. Y ella tenía hombres en acecho en el aposento, ahí en su cuarto donde estaba con Sansón. Ahí estaban escondidos en un cuartito, ahí en un closet, los malos, ¿no?, los hombres de los filisteos. Entonces, versículo 9, ella le dijo: Sansón, los filisteos contra ti. Y él rompió los mimbres como se rompe una cuerda de estopa cuando toca el fuego. Y no se supo el secreto de su fuerza. Entonces Dalila dijo a Sansón: he aquí, tú me has engañado, tú me mientes y me has dicho mentiras. Descúbreme pues ahora, te ruego, cómo podrás ser atado. Y hasta ahora Sansón no se da cuenta que es una trampa. Tan ciego está el hombre carnal que no se da cuenta que Satanás le está tendiendo una trampa. Versículo 11: y él le dijo: si me ataren fuertemente con cuerdas nuevas que no se hayan usado, yo me debilitaré y seré como cualquiera de los hombres. Y Dalila tomó cuerdas nuevas y le ató con ellas, y le dijo: Sansón, los filisteos sobre ti.
y los espías estaban en el aposento, mas él las rompió de sus brazos como un hilo. Y Dalila dijo a Sansón: hasta ahora me engañas y tratas conmigo con mentiras. ¿Cómo dominan las mujeres? Descúbreme pues ahora cómo podrás ser atado. Él entonces le dijo: si tejieres 7 guedejas de mi cabeza con la tela y las asegurases con la estaca. Y ella las aseguró con la estaca y le dijo: Sansón, los filisteos sobre ti. Mas despertando él de su sueño, arrancó la estaca del telar con la tela. Y ella le dijo: ¿cómo dices yo te amo cuando tu corazón no está conmigo? Ya me has engañado 3 veces y no me has descubierto aún en qué consiste tu gran fuerza. Y lea bien el versículo 16, dice: y aconteció que presionándole ella cada día con sus palabras, cada día, e importunándole su alma, ¿qué? Fue reducida a mortal angustia. El poder de una mujer insistente, el poder de una mujer. ¿Qué pasa aquí? Entonces el versículo 17 dice: le descubrió pues todo su corazón y le dijo: nunca a mi cabeza llegó navaja, porque soy nazareo de Dios desde el vientre de mi madre. Si fuere rapado, mi fuerza se apartará de mí, y me debilitaré y seré como todos los hombres. Versículo 18, viendo Dalila que él le había descubierto todo su corazón, envió a llamar a los príncipes de los filisteos diciendo: venid esta vez, porque él me ha descubierto todo su corazón. Y los príncipes de los filisteos vinieron a ella trayendo en su mano el dinero. Y ella hizo que él se durmiese, ¿dónde? Sobre sus rodillas. Y llamó a un hombre que le rapó las 7 guedejas de su cabeza. Y ella comenzó a afligirlo, pues su fuerza se apartó de él. Hermanos, es asombroso ver a un hombre de Dios, a un creyente en el Señor, durmiendo sobre las rodillas de esta mujer perversa. 3 veces Dalila sedujo a Sansón y 3 veces él le mintió. En todas el enemigo le atacó, de modo que debería haberse dado cuenta Sansón que esto era una trampa. Leamos lo que dice Proverbios ahí 7:21. Proverbios 7:21 al 27. ¿Qué nos dice aquí de la mujer ramera? Proverbios 7:21 nos dice: lo rindió con la suavidad de sus muchas palabras, le obligó con la salamería de sus labios. Al punto se marchó tras ella, como va el buey al degolladero, y como el necio a las prisiones para ser castigado, como el ave que se apresura a la red y no sabe que es contra su vida, hasta que la saeta traspasa su corazón. Ahora pues, hijos, oídme y estad atentos a las razones de mi boca. No se aparte tu corazón a sus caminos, no hierres en sus veredas, porque a muchos ha hecho caer heridos, y aun a los más fuertes han sido muertos por ella. Camino al Seol es su casa, que conduce a las cámaras de la muerte. Este es el destino de los hombres que van tras mujeres rameras, que van tras mujeres mundanas, mujeres incrédulas. Este es el destino de los hombres que van tras los deseos de su carne. Aquí Sansón dormía, y él dormía cuando debía estar despierto. ¿Recuerdas la advertencia que Cristo Jesús le da a Pedro ahí en Mateo 26, 40 y 41? Cuando Jesús le dice a Pedro: velad y orad para que no entréis en tentación. A la verdad el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Cuando Sansón debía estar doblando sus rodillas, orando al Señor, pidiendo sabiduría, pidiendo dirección para vencer a los enemigos, Sansón estaba durmiendo en las rodillas del enemigo. ¿Y cuántos de nosotros, jóvenes y hermanos cristianos y cristianas, están entretenidos, están adormecidos con las cosas de este mundo? Distraídos, por eso se llaman distracciones. Nos distraen de nuestro enfoque.
Pero Hebreos capítulo 12 nos va a decir: puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Tenemos una gran nube de testigos. Corramos con paciencia, despojémonos de todo peso del pecado que nos asedia. Corramos la carrera, puestos los ojos en Jesús. Pon tus ojos en Cristo, tan lleno de gracia y de amor, y lo terrenal sin valor será a la luz del glorioso Señor. Jesús le dice a Pedro: ora, vela. Notes, hermano, que cada mentira que Sansón dice lo conduce a decir más la verdad del secreto de su fuerza. Cuán peligroso es jugar con el pecado. Cuán peligroso es jugar con el pecado. El resto de la historia muestra el trágico fin del creyente que no le permite a Dios controlar su vida. A partir del versículo 20 del capítulo 16, Sansón no hace más que perder y perder. En primer lugar, vemos que él pierde su cabello, el símbolo de su consagración de nazareo. Luego vemos que él pierde su fuerza, pero él lo ignora hasta que cae preso, ¿verdad? Él no sabe que ha perdido solo su cabello, no sabe que ha perdido también su fuerza. Y cuando Dalila dice: son los filisteos, él piensa que todavía tiene su fuerza y se levanta, se despierta para atacar y defenderse, pero no se da cuenta que ha perdido su fuerza hasta que él está aprisionado. Qué inútil es que el siervo de Dios trate de vivir o de servir al Señor cuando está fuera de la voluntad del Señor. Es inútil que trates de servir al Señor si estás fuera de su voluntad. Pero no solo pierde su cabello, no solo pierde su fuerza, pero también pierde la luz, porque los filisteos le sacan los ojos. Luego vemos que él también pierde su libertad, porque le ataron con cadenas y lo metieron a moler. Y finalmente vemos que también pierde su utilidad para el Señor, porque acaba moliendo trigo en lugar de estar librando las batallas del Señor. Pierde su cabello, pierde su fuerza, pierde su luz, que le quitan los ojos, pierde su libertad, pierde su utilidad. Alguien ha dicho que el versículo 21 ahí en el capítulo 16 es un cuadro de los resultados del pecado que ciega, que ata y que tritura. El pecado nos ciega, el pecado nos ata y el pecado nos tritura. Y todo esto empezó cuando Sansón menospreció las bendiciones espirituales que él tenía de parte de sus padres. Hemos ido en progreso a través de la vida de Sansón, los diferentes pasos que lo llevaron a su caída. Joven señorita, quizás tú estás menospreciando a tu padre, a tu madre cristiano. Quizás tú estás jugando con el pecado ya. Pero no solamente Sansón perdió esas cosas, también vemos que Sansón perdió su testimonio. Porque él fue llevado, dice, por los filisteos, él fue hecho el hazmerreír de los filisteos. Los filisteos empezaron a dar gloria y alabanza a su dios Dagón, en lugar de dar gloria y alabanza al Dios de Israel. Es evidente, hermanos, que Sansón se arrepintió de su pecado, porque Dios le dio una oportunidad más para actuar por fe. Su cabello comenzó a crecer, nos dice la Escritura, y Sansón le pidió a Dios fuerza para ganar una victoria más sobre su enemigo, y Dios le contestó su oración. Viendo en detalle la vida de Sansón, vemos, este es un hombre carnal, este es un hombre sin fe en Dios, pero luego lo vemos contado como un héroe de la fe en Hebreos capítulo 11. Porque al final de su vida él confió en Dios. Al final de su vida él puso su confianza y su fe completa en el Señor. Quizás tú eres un hombre, un joven, una señorita que está viviendo una vida de doble, ¿verdad? Doble vida, una vida carnal. Quizás aquí en la iglesia te vemos sentadito, sentadita, pero allá en tu casa, en el mundo, estás viviendo una vida completamente fuera de la voluntad de Dios. No esperes a que tu vida termine como la de Sansón. Tú también puedes ser un hombre y una mujer de fe si pones tu confianza completa hoy en Cristo Jesús. Sansón derrotado
Vemos que a través de su vida Él derrotó a otros, pero Él no pudo derrotar al pecado. Parecido a la historia de Saúl, Sansón fue eliminado cometiendo pecado de muerte, y Dios le eliminó de la escena. Veamos lo que dice Primera de Corintios capítulo 11, versículos 30 y 31. Primera de Corintios capítulo 11, versículos 30 y 31, dice así la palabra del Señor: que por causa del pecado, ¿verdad?, por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Primera de Juan 5, 16 y 17. Primera de Juan capítulo 5, versículos 16 y 17 nos dice: si alguno viere a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá y Dios le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte por el cual yo no digo que se pida. Toda injusticia es pecado, pero hay pecado no de muerte. ¿Qué quiere decir esto del pecado de muerte? El pecado de muerte no es un pecado específico. No es que si tú haces una acción específica vas a morir. Lo que la palabra del Señor se refiere con este término es que el pecado de muerte es una clase de pecado, no un pecado en específico. Es la clase de pecado que lleva a la muerte, así como Nadab y Abiú. ¿Se acuerda usted de la historia de los hijos de Aarón? Que ellos ofrecieron un fuego falso, no un sacrificio que no debían ofrecer, y Dios los mató en la escena. Luego encontramos también otro pasaje ahí, por ejemplo, Acán el ambicioso, ahí en Josué capítulo 6, capítulo 7. Acán el ambicioso que robó del botín que no debía tocar, y él tiene que ser muerto por causa de su pecado, él y toda su familia. Pero quizás tú me dices: pastor, esos son ejemplos del Antiguo Testamento. También en el Nuevo Testamento encontramos ahí en Hechos a Ananías y Zafira. Hipocresía y mentira al Espíritu Santo, Hechos capítulo 5. También fueron muertos por causa de su pecado. La Biblia nos dice que ellos mintieron, ellos hurtaron del dinero que habían decidido donar, y cuando el apóstol Pedro les confronta, ellos caen muertos ahí en la escena para testimonio de los demás. Hermanos, el pecado de muerte no es un pecado en específico, pero es una clase de pecado que cuando Dios nos da una oportunidad, otra oportunidad, llegamos a tal punto en nuestra vida en que si nosotros no nos arrepentimos, Dios va a tener que llevarnos ya a su presencia. Y la Biblia leímos ahí en 1 Corintios capítulo 11 que por causa del pecado muchos están debilitados y enfermos, y algunos ya hasta duermen, refiriéndose a que algunos ya están muertos. Y Sansón, ¿verdad?, Dios le perdonó, Dios le restauró la fuerza, pero al empujar las columnas de esa casa, él muere juntamente con los enemigos. Sus seres queridos reclamaron su cuerpo y lo sepultaron entre Sora y Estaol. Curioso, hermanos, que es el mismo sitio donde comenzó su ministerio, ahí en el capítulo 13. Ahí mismo es enterrado. En conclusión, Sansón nos ilustra a la gente que tiene poder para conquistar a otros, pero no pueden dominarse a sí mismos. Sansón nos ilustra al tipo de gente que tiene poder para conquistar a otros, pero no tienen la fuerza para dominarse a sí mismos. Quemó los campos de los filisteos, pero no pudo controlar el fuego de su lujuria. Sansón mató a un león, pero no pudo matar las pasiones de la carne. Vemos que podía fácilmente hacer pedazos las cadenas de los hombres que le ponían encima, pero él nunca pudo romper las cadenas del pecado. Poco a poco crecieron con fuerza en su alma.
En lugar de guiar a la nación, prefirió trabajar por su cuenta y como resultado no dejó ninguna victoria permanente detrás de él. A Sansón se le recuerda como el que destruyó, no como el que edificó. Le faltaba disciplina, le faltaba dirección. No logró dominar los impulsos que surgieron en los inicios de su carrera. Y como no los pudo dominar, no los pudo entregar al Señor al principio, él tardó 20 años de ministerio dominado por esos mismos impulsos. Hermano, no sea que nosotros estamos siendo como Sansón. No sea que tú estás batallando con ciertos impulsos de tu carne y tú dices, no, más adelante, más adelante, más adelante. Hoy es el día en que nosotros debemos hacer cuentas con el Señor. Hoy es el día en que nosotros debemos salir al altar. Hoy es el día que ponemos nuestras vidas en sacrificio vivo, santo, agradable al Señor. Hoy es el día en que nosotros debemos consagrar nuestras vidas al Señor. Mañana puede ser demasiado tarde. Dios te está llamando, Dios te está advirtiendo. Tú no has venido a este culto, tú no has venido a esta reunión por pura casualidad. Dios te ha traído. Nosotros hemos estado orando por ti. Hemos estado orando, clamando por tu nombre. Señor, trae a los que deben venir. Y este mensaje no es para Julanito que no vino. Este mensaje no es para Sutanita que no ha llegado. Este mensaje es para ti que estás aquí presente. ¿Cómo vas a responder al mensaje de la palabra de Dios? ¿Está el Espíritu Santo hablándote? ¿Eres tú como Manoah? ¿Eres tú como la mamá de Sansón? Un hombre y una mujer de oración, un hombre y una mujer de fe, un hombre y una mujer que cree la palabra de Dios, un hombre y una mujer que le pregunta al Señor y lee la Escritura y dice, Señor, ¿cómo voy a criar a mis hijos? O quizás tú eres como Dalila. Quizás has llegado aquí a esta reunión sin Cristo en tu corazón. Quizás vienes aquí como Dalila con ambición del dinero. Quizás vienes aquí para engañar a los cristianos. Quizás te pones tu maquillaje, quizás te pones tu corbata. Quizás vienes aquí con intenciones de mentir y hacer caer a los siervos de Dios. Quizás eres una Dalila o un Dalilo. O quizás eres un Sansón, un hombre de Dios, pero dominado por su carne. No esperes a que caigas preso del enemigo. Arrepiéntete. La Biblia nos dice en 1 de Samuel 7, del 9 al 14, que le tocó a Samuel y a David años más tarde derrotar finalmente a los filisteos. Samuel con una oración consiguió más que Sansón en 20 años de ministerio. Con una oración Samuel logró más que Sansón en 20 años de ministerio. Hermano, ¿qué decisión vas a tomar hoy día? ¿Qué decisión vas a hacer tú por Cristo? Mientras la música suene suavemente, yo quiero que nosotros vayamos al Señor en oración y pidamos a Cristo que nos ayude a tomar decisiones de valor. Incline su rostro.